Entonces, yo les voy a explicar un poco de las aplicaciones y el escalado de estos sistemas bioelectroquímicos y principalmente los bottlenecks o los challenges que tenemos en el escalado de justamente nuestros sistemas bioelectroquímicos. Ustedes ya estuvieron viendo en clases pasadas en mucho de electroquímica, configuración, reactor, reacciones, potencial aplicado. Yo me voy a basar en esta presentación en cuestiones generales, tanto microbial electrolysis cells o también microbial foil cells. Entonces nosotros sabemos que alimentamos a nuestras celdas generalmente en una configuración de dos compartimientos normales que usamos a lab scale con organic waste inflow, que pueden ser efluentes, pueden ser residuos orgánicos, todo aquello que tenga carbono y de lo cual las bacterias que son de nuestro interés, las bioelectroactivas, puedan alimentarse, transferir los electrones al electrodo, a la superficie del electrodo, este electrodo ir al cátodo, las reacciones de reducción puedan acontecer ahí en el cátodo y los protones, para salvar esta electroneutralidad necesaria para las reacciones, puedan pasar del ánodo al cátodo a través de una membrana de intercambio iónico. Esta membrana puede ser catiónica, puede ser aniónica. Esta es la famosa PENS. Usamos de diferentes formas de acuerdo a la configuración que estemos usando en el lab y de acuerdo al producto que queramos obtener. Bueno, esto algo es más bien general. Entonces, justamente por ejemplo, en este tipo de configuración que es una MEC, donde necesitamos producir hidrógeno, porque necesitamos aplicar energía para que esta reacción de Hydrogen Evolution Reaction ocurra sobre la superficie del cátodo, necesitamos aplicar aproximadamente 1.2 volts o más si tenemos más resistencia dentro del reactor. Esto incluye un costo y también un problema operacional cuando queremos escalar los reactores. Pero hay otros problemas que también debemos solucionar para escalar reactores de este tipo, como las microbial electrolysis cells. En el caso de las microbial fuel cells, también hay otros tipos de problemas relacionados con el dimensionamiento de los electrodos y en ese caso, cuando es el cátodo al aire, que le decimos famoso, o el air cathode, necesitamos también usar un catalizador que nos ayude a mejorar la velocidad o el rate de la reacción y pueda realmente ser eficiente en nuestro sistema en producir electricidad. Ahora, ¿en qué estado estamos? Entonces, hablemos de pasar nuestros reactores, que ya son bien conocidos durante varios años, microbial cells, microbial electrolysis cells, microbial electrosynthesis cells, que ya habíamos conversado en clases anteriores o en lectures anteriores. Hablemos ahora cómo pasamos eso del lab a la vida real. O sea, empecemos a escalar nuestros sistemas. Eso es lo que se dice escalado, cuando pasamos del lab a una escala mayor. Entonces, todos los estudios, la mayoría de los estudios están relacionados en esta franja de volúmenes totales menores a 50 litros. Estos son reactores que todavía no están en escalado o empiezan a escalarse a escalas industriales o a escalas pilotos para industrias que produzcan alrededor de 5.000 a 10.000 litros operando en continuo durante sus producciones. Entonces, en 50 litros para abajo es todavía muy corto para hablar de un escalado que podamos pensar en el futuro de aquí a 10 años o 15 años, hacerlo industrialmente. Pero hay algunos estudios ya durante los últimos años, digamos, de aquí a 10 años atrás, que se han realizado con reactores de mayores volúmenes para justamente venderlo o escalarlo y venderlo a industrias de mayor porte o que operen en continuo con grandes volúmenes de agua. Entonces, con grandes volúmenes de fluente o de agua in situ en los procesos. Entonces, tenemos, por ejemplo, un estudio que es este de 1.000 litros que justamente movió biosensores a una escala mayor para tratar aguas municipales en este reactor tubular. Sí, justamente ahí en la discusión que pongo al costado, podemos ver que si miramos justamente los datos, vemos que hay todavía un gap, o un vacío
ahí entre el escalado de nuestros sistemas y aquellos que usan menor volumen o que se usan a escala laboratorial. Entonces, ahí nos damos cuenta cuál es el problema o no, cuáles los drawbacks o los challenges que tenemos que pasar para pasar del lab scale a real world application. Entonces, empecemos a hablar de la arquitectura de los reactores que usamos en el lab. Generalmente usamos modulares y también no modulares. Un reactor que podría ser interesante a escalarse es estos flat reactors, que por ejemplo puedes colocar en flat electrodes, que son como láminas de electrodo, que pueden ser cátodos o ánodos, todos juntos, a fin de disminuir resistencia externa e interna y poder usar más volumen de ánodo, por ejemplo. O reactores tubulares, ¿verdad? Que esos son muy interesantes porque no tenemos estas dead zone que le decimos en ingeniería, que son estas zonas muertas de reactores, que por ejemplo ahí pueden producirse otro tipo de microorganismos en estas zonas muertas y generalmente lo que hacen estos microorganismos que crecen en estas zonas muertas del reactor consumen el carbono que está ahí y no podemos aprovechar todos los electrones que necesitamos para las reacciones. Entonces, lo interesante para el escalado sería reactores en serie o reactores en paralelo. Los reactores en serie usando diferentes flat reactors para poder colocarlos en series dentro de por ejemplo, un ánodo de 1000 litros o 10.000 litros y diferentes reactores, o sea, diferentes cátodos y ánodos, diferentes cátodos colocados conjuntamente en serie que puedan disminuir el área de ocupación, digamos, aumentar el área específica del electrodo y tratar de tratar la mayor cantidad de agua posible. Entonces la modularización también, los stacking smaller cassettes son muy interesantes y eso es lo que ahora mismo se está viendo para escalar. Eso es lo que ahora mismo tenemos. Estos flat reactors, varios flat reactors en series o paralelos en un gran reactor generalmente de forma rectangular, en donde ponemos todos los flat reactors y ayudamos a disminuir la superficie del reactor para que no sea un reactor enorme y tratar de tratar la mayor cantidad de volumen posible de agua, ¿no? O de fluente. Entonces, este es un estudio del 2026 que es de Yun et al. Generalmente los chinos son muy pioneros en esto y ellos están probando muchísimo la microbial electrolysis cell para tratar todos los tipos de aguas residuales que ellos poseen. Este es un volumen de 50 litros, no llega todavía a los 1000 litros, tiene 39 litros de fluente, o sea, de volumen en el ánodo y, o sea, de capacidad en el ánodo, 3 litros que entra de volumen, o sea, de líquido en el cátodo, que están dispuestos en forma de cassette. Tiene tres cassettes en este reactor cúbico y justamente trata el sustrato fermentado del food waste y tiene una duración de operación en continuo de 80 días. Lo más interesante aquí en este reactor, y esto es lo que quiero que se quede, la alta complejidad del sustrato o del agua residual que van a tratar, porque es el fermentado de residuos alimenticios, eso es muy interesante porque tiene alta carga orgánica y generalmente es difícil de tratar. Y también el volumen, ¿verdad? Es interesante un volumen total de 50, eso ya va a una prueba post-lab scale, podemos empezar con esto, y que el volumen del ánodo es mayor al volumen del cátodo. Y después van a ir viendo que estas configuraciones son muy interesantes. Entonces, podría ser un reactor rectangular, para empezar a escalar estos sistemas, un reactor rectangular con varios cassettes que vienen como cátodos y un gran ánodo, que es este reactor, y ahí empezar a tener un influente y un afluente. Operar, obviamente, en continuo. Pero hablemos específicamente de los challenges que tenemos a la hora del escalado. Esto es muy importante que se les quede porque en la charla de Application 1 ustedes ya van a ver casos de estudio, ¿verdad? Entonces ahí quiero que se fijen muy bien en estos challenges que tenemos
todavía para escalar nuestro sistema, ¿verdad? El primero es el Mercurial Community Dynamics. Para operar un reactor normal, puede ser electroquímico, no bioelectroquímico, lo que hacemos es generalmente disminuir el tiempo de residencia. ¿Por qué disminuimos el tiempo de residencia? El HRT que le decimos. Porque queremos tratarla más sea económicamente viable. Sin embargo, esto disminuye la eficiencia del sistema cuando tenemos alta carga orgánica. O sea, si el tiempo de residencia es mayor, generalmente la eficiencia para la remoción del COD o el Volume Efficiency, todo lo que estamos viendo, estos parámetros que vimos el día de ayer en las clases, son mayores. Pero si disminuimos el HRT, que es lo que generalmente queremos hacer en tratamiento de agua para aumentar el volumen tratado, generalmente la eficiencia disminuye. Eso es muy importante tener en cuenta. Pero también tener en cuenta esto en sistemas bioelectroquímicos principalmente. ¿Por qué? Porque este biofilm tiene que ser un biofilm maduro y uniforme sobre la superficie del electrodo. Esto es muy importante en realidad porque generalmente cuando disminuimos el HRT, cuando disminuimos el HRT y queremos aumentar el volumen tratado que entra al reactor, lo que pasa es que aumenta los electroactivos, pero disminuye los fermentativos. Los fermentativos son muy importantes también porque ellos le ayudan a tener los BFAs, que es lo que consumen generalmente las bacterias electroactivas dentro de los reactores, cuando obviamente son inoculadas con consorcios. Esto es muy importante. Si queremos pensar en el escalado, probablemente siempre tengamos que hablar de consorcios, no tanto de culturas puras. Yo, por ejemplo, mi criterio es que las culturas puras son extremadamente interesantes para conocer los mecanismos o hacia dónde vamos o cuál es el mejor alimento para estas bacterias, en palabras más coloquiales, pero cuando vamos a escalar reactores o estamos pensando en trabajar a escalas industriales, probablemente las culturas puras no nos van a servir en la colonización de los reactores, principalmente por la complejidad del influente en los reactores. En, las aguas residuales son diversas y necesitamos otro tipo de fermentativas, otro tipo de microorganismos específicos que tengan diferentes tipos de metabolismo para que trabajen en simbiosis y puedan realizar este biofilm electroactivo en la superficie del electrodo. Entonces es muy importante eso, ¿eh? Entonces es bueno, cuando vamos disminuyendo el HRT, tratando mayor cantidad de agua, los fermentativos van disminuyendo, vienen los electroactivos, pero lo que necesitamos nosotros es un balance entre todo, o sea, un balance en el biofilm, una maduración del biofilm. Porque cuanto, por ejemplo, vamos a operar en continuo y en una de esas cargas, el agua residual no es generalmente, no viene con características homogéneas como cuando trabajamos en el lab, justamente vino con unos contaminantes que no hemos predecido. Si solamente tiene una cultura o no está adaptado a diversas culturas, el biofilm no es muy diverso, podríamos tener una muerte del biofilm en nuestros reactores y este ya no sería viable usar durante la producción. Entonces tendríamos que reemplazarlo. Y eso significaría tener otro reactor con un biofilm maduro que reemplaza a este reactor que murió, o sea, a este bioánodo que murió dentro del reactor escalado. Eso es inviable también. Entonces hay que pensar en tener un biofilm maduro con diversas comunidades, estas comunidades eficientes y competitivas entre sí. Ahí vemos justamente la abundancia relativa de cuando vamos disminuyendo el HRT, el HRT dentro de estos reactores, ¿verdad? Y justamente estos autores hablan de la dinámica microbial dentro de los reactores escalados, que es muy importante tener en cuenta. El balance es muy importante tener en cuenta. Otro challenge que tenemos, y este es uno de los challenges más importantes, y quiero que preste muchísima atención en la clase que viene para el Applications One.
porque el membrane fouling y la degradation siempre está ocurriendo. Esto es uno de los mayores drawbacks para reactores de varios compartimentos. O sea, estos reactores que usamos que separan las membranas, donde usamos membranas de intercambio iónico. Porque en este caso específico, una membrana de intercambio iónico en el día de operación cero deja justamente con los grupos funcionales en perfecto estado, las características estructurales en perfecto estado, deja pasar la mayor cantidad de hydroxal en este caso porque es una anion exchange membrane. Pero después de 80 días de operación, que es lo mínimo que podemos operar en un reactor a escala, tanto piloto y peor si es industrial, tiene que operar más de 300 días como mínimo, ya tenemos este fouling sobre la membrana. ¿Qué quiere decir esto? El biofilm no solamente se forma sobre la superficie del electrodo, este también se forma sobre otras superficies en el reactor. Entonces, también se va a formar sobre la superficie del PEN, de la membrana protónica o de la aniónica o de la caténica. Entonces, él se va a formar también sobre la superficie. Para eso, nosotros, si vamos a operar agua escalado, en el lab es simple, ¿eh? Podemos agarrar de repente en situaciones anaeróbicas, si tenemos cámaras anaeróbicas, podemos agarrar, abrir, limpiar el pen, cerrarlo, perfecto. Pero si vamos a calar estos sistemas, no es tan simple. Tenemos que tener un protocolo de limpieza que no altere o sea, que dure poco tiempo, porque no podemos parar la producción o no podemos parar el tratamiento de nuestros efluentes en nuestros reactores. Entonces, justamente tiene que durar poco tiempo, debe ser de fácil aplicación, o sea, tienen que poder hacer los técnicos a escala piloto y a escala laboratorial, porque vos no vas a estar haciendo eso de 40 reactores que tengan escala piloto, y también si vas a cambiar estas membranas. Por ejemplo, si el biofilm realizó no solamente un daño físico, sino que se produjo también un daño estructural de la membrana. Ahí hay que cambiar la membrana. E imagínense si la membrana tiene un área superficial de 4.000 centímetros cuadrados, porque ya estamos hablando de otra escala. Esto ya no son más 32 centímetros cuadrados o máximo 100 centímetros cuadrados para un reactor de 1 litro que usamos de área superficial de membranas dentro de nuestros reactores. Acá ya hablamos de largas escalas. Pero no solamente biofilm, también tenemos minerales. Imagínense si a escala laboratorio nosotros sí ya vemos luego este fouling, que son esos precipitados de sulfato de calcio que vemos sobre las membranas. ¿Cómo ha de ser a escala piloto? Esto es un problema a escala piloto con respecto a las incrustaciones de estos minerales o de estos cristales sobre la superficie de membrana, porque no es un daño solamente superficial, sino muchas veces también producen un daño estructural y ahí hay que reemplazar directamente a la membrana. Otro problema del escalado, otro challenge que tenemos son las otras reacciones que ocurren dentro de nuestros reactores. Como ustedes saben, nuestro sistema es un sistema bioelectroquímico. No hay mucho, no es electroquímico como que ya sabemos qué pasa en la oxidación, qué pasa en la reducción, cuáles son los productos, cuáles son los reactants o los reactivos, o sea, qué entra, qué sale. No tenemos un control tanto del balance. Entonces, del balance de electrones y del balance de masa. Entonces, en este caso específico, donde aparecen metanogéneos que comen o sea, que consumen nuestros electrodos, que en realidad tendría que llegar a las reacciones por ejemplo, Hydro Evolution Reaction, pero no llega porque los metanogens ya han consumido todos los electrones que necesitábamos. Esto hace que en este parámetro que ayer el profe estaba hablando justamente de la column efficiency disminuya. O sea, no todos los electrodos participan los electrones participan en las reacciones. Esto es súper importante, porque al tener menos control, nosotros perdemos eficiencia y no podemos asegurar a reactores a escala piloto o a escala industrial, no podemos asegurar en una operación en continuo and long term. Entonces hay que tratar de ver cómo gerenciar estas reacciones parásito y controlar mejor estas situaciones dentro de reactores que vamos a escalar por ejemplo, patentar y venderlo a la industria.
Entonces, hay otro tema, y creo que este es el más importante en los sistemas bioelectroquímicos. Y en esto me quiero quedar y quiero que piensen en esto, lleven como tarea, lean papers relacionados a esto. Está relacionado con la densidad de corriente. Para que nuestro sistema sea más eficiente y al final de cuentas, en el estudio técnico-económico, puedan dar los números para que podamos escalar esto a mayores escalas, incluso industrial, necesitamos producir mayor densidad de corriente. Para producir mayor densidad de corriente dependemos de varios factores. Dependemos de las áreas de los electrodos, de los materiales de electrodos, de los bioanodes. Los bioanodes tienen que tener una performance constante y eficiente. Y, por ejemplo, en este gráfico podemos ver que justamente a mayor densidad de corriente, vemos las mayores densidades de corriente las obtenemos en los reactores a escala laboratorial y las menores densidades de corriente lo vemos a escala justamente piloto. ¿Por qué? Porque estamos relacionando con el área de electrodo versus al volumen ratio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando el volumen se incrementa, que es algo que vamos a hacer a escala piloto, a escala industrial, y mantenemos un área grande de electrodo que también necesitamos para escalar estos sistemas, tenemos menores densidades de corriente. Entonces, ahí ese es nuestro principal drawback o nuestro principal challenge dentro del escalado de estos sistemas bioelectroquímicos, el tema de la densidad de corriente de nuestros reactores. Otro es, bueno, y este no menos importante, es en el material cost y la complejidad del sistema. Los mayores costos se van en los catalizadores, en las membranas y también en los materiales de current collector, porque necesitamos colectar la corriente, ¿verdad? Para poder justamente utilizarla. Tenemos que utilizar materiales o metales nobles, justamente para que los sistemas sean más eficientes y tengamos menos resistencia interna, tengamos mejor transferencia de masa, mejor transferencia de energía. Entonces necesitamos sí o sí tener metales nobles o materiales nobles, digamos, para todos los procesos. Entonces el platinum, que es el catalizador que se usa normalmente a la scale, es el mayor costo. Esto probablemente no lo podamos usar a escala piloto o a escala industrial. Sin embargo, si optimizamos, por ejemplo, las cantidades de platino o encontramos alguna otra variante, algún otro catalizador que podamos usar, podemos aplicarlo. En mi caso específico, por ejemplo, yo usé níquel, que es más barato, pero obviamente menos estable que el platino. Entonces, ahí tenés que ver si compensa la eficiencia de tu sistema o los costos, o compensa los costos y la eficiencia de tu sistema. Después, las membranas, o sea, tratar de hacer single chamber reactors. Eso es algo que nos reinteresa porque los costos de las membranas son más del 30% en todo el costo de los proyectos de escalado. Entonces, esto es muy importante porque a escala piloto y a escala industrial, las membranas también se llevan todos los costos porque estas membranas de intercambio catónico son caras. Cuanto más específicas, cuanto más selectivas son las membranas aniónicas y catiónicas, más caras son. Y obviamente hay que usar buenos current collector. Podríamos usar stainless steel, pero lo mejor sería usar titanium, por ejemplo. Y obviamente gastos energéticos, eso también se va a llevar, porque en el caso de una MEC nosotros necesitamos aplicar energía para que la Hydrogen Evolution Reaction ocurra en el cátodo. Entonces necesitamos aplicar energía. También necesitamos, si vamos a operar en continuo, utilizar las bombas. Si necesitamos operar en long terms, por long term. Es muy importante considerar principalmente los costos de los materiales, la complejidad del sistema y buscar otras alternativas a low cost que sean interesantes, puedan ser eficientes y al menos puedan competir, tratar de competir en el tema de eficiencias. Bueno, entonces vemos que
La severidad del impacto es alta cuando hablamos de los bioánodos. Ese es el mayor challenge que tenemos, unos bioánodos estables. Para eso podríamos mitigar, por ejemplo, con fases de aclimatación de los ánodos y también cambios en el organic loading rate, que seguramente vieron durante las clases pasadas, ¿verdad? Que es cuánta carga orgánica le ponemos, cuánto alimento le ponemos eh, y a qué velocidad, ¿verdad? Cuán rápido va este alimento. Entonces, esto es muy importante en realidad porque el mayor drawback que tenemos es la estabilidad del ánodo dentro de estos sistemas a escala piloto y a escala industrial. No, a veces no son uniformes o son muy sensibles a cambios en el afluente. O sea, si el afluente hoy viene con diferentes características, ellos también varían en su eficiencia. Después el membrane fooling, esto es muy crítico, porque para esto tenemos que tener protocolos de limpieza. Para eso necesitamos chemical requirements, otros químicos. Necesitamos anti-fouling coatings. Esto también es un costo extra. Después tenemos las otras reacciones, esas que ocurren, que son propias de un bioánodo de una cultura mixta. Para eso necesitamos plantear al escalado, por ejemplo, en reactores de 2 compartimentos o 3 compartimentos y disminuir el tiempo de retención hidráulica. Esto es interesante a escala piloto, pero como les dije, la eficiencia de remoción de COD va a disminuir si usamos menores tiempos de retención hidráulica. Después, esto también es muy importante. La superficie del electrodo y el volumen o la capacidad tratada en, esto es muy importante también porque es crítico. Si nosotros tenemos en el escalado, en la escala piloto y a escala industrial, necesitamos tratar grandes volúmenes de agua o grandes volúmenes de agua con grandes electrodos, obviamente, necesitamos trabajar en la superficie de los electrodos. En estos 3D Electrode Architecture, cuando más poroso sea, es más interesante y también trabajar en la configuración de los reactores. Los reactores modulares son muy interesantes para el escalado a escala piloto y a escala industrial. También hay algo interesante, también los reactores, los que son los reactores cilíndricos deberían ser más trabajados porque disminuyen las áreas muertas de los reactores que son, por ejemplo, rectangulares. Y el costo de los materiales. Esto porque es medium. En realidad, porque podemos buscar otras variantes. Ahora hay muchas variantes de materiales de electrodos que se pueden ir probando, que tienen una alta superficie de reacción y también tienen una conductividad relativamente buena. Obviamente no comparable a todos los materiales de los metales, por ejemplo, que podríamos usar durante las reacciones, pero sí son interesantes y podrían competir en términos de costo-eficiencia. ¿Qué es importante ahora? Y esto quiero dejar. Ya vimos todos los challenges para poder escalar nuestros sistemas de lab a escala piloto y después a escala industrial. Pero deberíamos empezar a insertar en nuestros estudios tecnoeconomical analysis. Estos estudios tecnoeconómicos son muy importantes. Ya desde escala laboratorial, después a escala piloto, y bueno, para poder pasar a escala industrial, esto es un requirement. En este caso, por ejemplo, para el escalado que se reportó para una MEC de estos investigadores de China en el 2023, ellos dicen que para los design, o sea, si ellos en, consiguen llegar al DOE, que es Design of Experiment, al Goal de Design of Experiment, de $1 por kilogramo de hidrógeno y utilizar una energía, o sea, porque necesitan poner energía, justamente colocar energía o un input de energía para la reacción de Hadron Evolution Reaction a low cost, o sea, si la energía que utilizan es low cost, ellos podrían tener una rentabilidad y podrían escalar este sistema específico. O sea, ¿qué significa eso?
si estos pueden escalar estos sistemas, van a poder vender su hidrógeno, van a poder vender su hidrógeno si utilizan dos cosas. Si tienen dos cosas, energía barata para los procesos, o sea, para aplicar el potencial, energía barata para aplicar el potencial y para usar en el pumping, en las bombas y en otros procesos que utilizan energía durante la operación del reactor, y si logran producir la cantidad de oxígeno y venderlo a este precio específico. Entonces, sí podría haber una rentabilidad dentro de los procesos. Esto también creo que los profes van a hablar. Sí hay ya en Industry Pioneer. Tenemos el Aquasil, también de Estados Unidos. También tenemos el Cambrian Innovation, de España. Estos ya son sistemas que se han ido aplicando. Obviamente tienen un TRL mayor a 7 para comercialización y bueno, están trabajando en realidad. Esto es muy importante. Las industrias reportan ciertos valores, pero siempre hay que ir controlando si van publicando sus valores o por lo menos sacan informes técnicos que son públicos, porque generalmente estos proyectos primero se empiezan a financiar con fondos públicos y ver cómo va evoluyendo, porque tienen que tener aproximadamente 30 años o 20 años operando para que nosotros podamos ver en realidad la rentabilidad en un análisis tecnoeconómico a largo, a long term, y ver si realmente es rentable para todos poder incursionar en escalas industriales. Bueno, ahora el future homework o las tareas para la casa, the future road. Primero, necesitamos trabajar en otros diseños de reactores. Esto es importante a nivel de ingeniería. Necesitamos modelar los procesos, modelar hidráulicamente nuestros reactores, modelar las reacciones, modelar los sistemas, las estructuras, hacer simulaciones para eliminar las zonas, por ejemplo, muertas de los reactores. Eso es muy importante, así aumentamos la eficiencia y en el sistema bioelectroquímico eliminamos bacterias u otros microorganismos que puedan realizar justamente reacciones parásitas dentro del sistema. Después necesitamos trabajar con genetic engineering. Estos, como vimos, que uno de los mayores drawbacks que es crítico también, que es el tema de la estabilidad de biofilm. Necesitamos trabajar con biofilms estables que puedan ser resistentes a condiciones adversas de los afluentes en reactores a escala piloto o a escala industrial, ¿verdad? Y trabajar en materiales principalmente de membranas, de intercambio iónico, trabajar en materiales de cátodo. El cátodo es muy importante para las reacciones, los catalizadores de cátodo. También, bueno, si trabajamos en los biofilms, en la genetic engineering de los biofilms, también vamos a poder trabajar también en la catalización, o sea, en las reacciones de catalización de los bioánodos. Así que esto también está relacionado. Pero es muy importante también incursionar en la ciencia de materiales para poder mejorar la eficiencia y la performance de nuestros reactores y poder pensar a un escalado, a escala piloto e industrial que sea rentable a lo largo de los años. Entonces, en conclusión, para mí, que yo específicamente trabajo con hidrógeno y es mi área de acción en realidad, en- yo sí estoy, o sea, yo creo que podríamos escalar a escala piloto. Hay ciertas barreras justamente de ingeniería que deberíamos sustentar y trabajar, pero siempre realizando análisis técnico-económicos de nuestros estudios, en nuestros proyectos y de nuestros experimentos. Ya mismo desde el Lab Scale. Si en el Lab Scale ya vemos que nuestros materiales son muy caros y queremos futuramente escalarlos, deberíamos tener en cuenta. Hay algo que una vez hablé en la semana, justamente en la semana latinoamericana de bioelectroquímica del año pasado, y justamente con una profesora de allá, y me había dicho algo que me encendió la lamparita, y ella dijo, son todos los reactores que estamos usando eh, viables o capaces de escalarse a escala piloto
o a escala industrial? ¿Eso es necesario? ¿Es realmente necesario? Bueno, ahí me hizo pensar porque realmente estos reactores pueden ser también una fuente específica y donde podamos ver reacciones fundamentales y pueda usarse para justamente para didáctica universitaria o también para comprender reacciones, pero a escala laboratorial. Si uno está interesado y si a uno le interesa, podemos también escalarlo a escala, o sea, podemos buscar escalarlo a escala piloto, a la redundancia, y a escala industrial. Pero también podemos seguir utilizando a Lab Scale. Eso no me parece errado. Y concuerdo totalmente con esta profe que me había dicho eso en la Semana Latinoamericana del año pasado. Esto, no todos los sistemas son para escalarse. Así que depende mucho de la intención del estudio y del objetivo que se tenga con el estudio. A mí los sistemas de hidrógeno sí me interesan para escalado y es algo que voy a estar buscando durante mi investigación en mi vida profesional, si todo sale bien. Muchísimas gracias.